DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí, por DTV, la segunda edición por Diputados Televisión, cerrando lo que es una semana en la cual las novedades tienen que ver con algún proyecto que ha ingresado, algún proyecto que está trabajando los legisladores nacionales, los diputados, las diputadas, la agenda que está marcada para el 1 de agosto, que es una agenda reiterada que tiene que ver con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, uno de los temas centrales para el oficialismo ya desde mediados del mes de febrero, un tema que prácticamente semana a semana viene siendo constante en torno a el seguimiento y el avance que le va dando el oficialismo en esta Cámara de Diputados de la Nación en la Comisión de Juicio Político, con diferentes temas, con diferentes testigos, con diferentes invitados, pero lo cierto es que el 1 de agosto tendrá un nuevo capítulo en esta discusión que se da aquí en el Congreso de la Nación. La agenda también marca que el próximo 23 de agosto hay una sesión especial pedida por la oposición y además convocada por la propia presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que habla de modificar la ley de alquileres, discutir lo que en definitiva son los dos dictámenes que hay en la comisión o en el plenario de comisiones que tuvo esta discusión aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Y por supuesto, la agenda también marca que hay un calendario electoral nacional con las primeras elecciones nacionales que se van a dar las PASO el próximo 13 de agosto y las elecciones que se van dando en diferentes provincias. Venimos de Santa Fe, nos vamos a ir a Córdoba, donde se va a definir también la intendencia de la ciudad de Córdoba, pero que en definitiva también viene a ser, como ha sucedido en otras elecciones, nacionalizada por la presencia de los propios candidatos o precandidatos a los cargos más importantes nacionales, que son aquellos que van a disputar las elecciones del próximo 13 de agosto. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esta es la segunda edición por aquí por DTV. Voy a saludar a mi compañero y a mi compañera, señora Débora de Urrieta, señorita Débora de Urrieta, señor Guido Braslaski, ¿cómo andan? Hola, ¿Cómo Fernando, ¿qué tal? Muy ¿Qué tal? bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, la agenda más o menos pasa por ahí. Exactamente. Y se pueden agregar algunos proyectos más, ¿no? Sí, hubo, bueno, Sí. la semana el proyecto que más impacto tuvo obviamente fue el que presentó Máximo Kirchner para todo aquel que quiera modificar lo que tiene que ver con las acciones de la aerolínea. Sí o sí debería pasar por el Congreso, esa fue, si se quiere, la noticia de la semana, pero como vos decías, venimos de las elecciones en Santa Fe y ahora en Córdoba, que involucra a un diputado de aquí de la casa, Rodrigo de Loredo, así que muy tranquilo lo que vendría a ser la actividad legislativa, ¿no? Bueno, Y el Guido, 30, sí. y el 30 Chubut. Chubut, El 30 Chubut exactamente. también, sí. Elecciones para gobernador en la provincia de Chubut a fin de este mes. Y también. esas elecciones, digamos, provinciales, Santa Fe, ahora Córdoba, Chubut, ¿va a tener repercusión en lo que tiene que ver con esta agenda del Congreso Nacional, Guido? No sé si tanto con la agenda, sí, hay protagonistas involucrados, como decía Débora, ¿no? En Santa Fe lo vimos, era una cantidad de candidatos y muchos de la casa, ¿no? Claro. Diputados nacionales. Lo que sí está muy vinculado con las PASO del 13 de agosto, porque todos los precandidatos quieren mostrar que viene ganando, que vienen construyendo el triunfo, que como pasó en Santa Fe, sobre todo en Juntos por el Cambio en ese caso, ¿no? Claro. Entre el final entre Lozada, Carolina Lozada y Maximiliano Puyaro, y ahí estaban Larreta y Bullrich, cada uno sosteniendo o siendo tributarios de uno de esos espacios, ¿no? Claro. Pero lo legislativo me parece que se va a empezar después de... se va a empezar a destapar un poquito después, ¿no? De las PASO. Exactamente. En esta sesión. De hecho, la convocatoria a la sesión está especial para tratar la ley de alquileres. No por nada se planteó para el 23 de agosto, justamente
10 días después de las PASO. Habrá que ver cómo queda, sobre todo la oposición, que fue la que convocó a esta sesión, cómo queda después de las internas y demás, el día que tengan que venir al recinto y obviamente llegar al número mágico de 129 para poder poner en marcha esa sesión. Claro, y mientras tanto el oficialismo que va a avanzar con el juicio político. Exactamente. En un capítulo muy particular y muy especial, que es el tema de la coparticipación, y uno puede pensar la coparticipación entre la Nación, el Frente de Todos, Unión por la Patria, y la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Ahí está la disputa política. Exactamente, eso si se quiere va a ser también un mini capítulo de lo que sería la disputa a nivel nacional, porque obviamente toca muy de cerca a uno de los protagonistas, que es Horacio Rodríguez Larreta, con lo que tiene que ver con la quita de un punto de coparticipación, que después también pasó por aquí por el Congreso y fue enviado a la provincia de Buenos Aires para el pago para los sueldos de la policía de esa provincia. Así que lo que se va a buscar en esa comisión es tratar de demostrar cómo, si se quiere, estuvo arreglado entre la Corte Suprema y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para beneficiar al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en ese sentido. Van a tratar de instalar esa versión de los hechos, ¿no? Y por eso la citación a D'Alisandro, por eso la citación a Sergio Robles, y no sabemos cuántos capítulos va a tener esta discusión y análisis de la comisión referido al tema coparticipación. Sí, no sabemos, en efecto. No. Se viene estirando además. Sí. Va a depender también de los testigos, va a depender de las audiencias y va a depender también, es como una herramienta también política de la campaña del oficialismo, ¿no? Esa comisión es ventilar lo que el oficialismo enuncia como una supuesta connivencia entre la Corte Suprema y la oposición o la Corte opositora, en el discurso oficialista estamos diciendo. O el Partido Judicial. O el Partido Judicial. Claro. Es parte de la campaña, ¿no? Entonces va a estar un poco supeditado a eso también. Ahora, el tema que se va a prolongar en el tiempo, en el medio va a llegar el 15 de septiembre, que se tiene que empezar a discutir el presupuesto o llegar el presupuesto aquí al Congreso, y mientras avanza el juicio político se mantienen esas diferencias entre oficialismo y oposición. Ahora, desde Economía dicen traten de acordar porque yo necesito la ley de GNL, la ley de gas natural licuado. Exactamente, eso ¿no? se va avanzando en comisión. Lo que te dicen desde el oficialismo es la oposición debería acompañar esa ley que justamente busca fomentar la producción del gas natural licuado, que si Juntos por el Cambio aspira a ser gobierno mañana, es una herramienta que le va a servir para generar divisas y demás. Así que bueno, obviamente se van a hacer un poco los duros en este contexto de campaña, pero uno intuye que más temprano que tarde ese proyecto debería avanzar. Seguramente se le hará alguna modificación, lo que fuere, pero debería avanzar. Claro, uno presupone que los equipos técnicos vinculados con la energía de Horacio Rodríguez Larreta, de Patricia Bullrich, están estudiando y analizando. Sí. Lo que fue la puesta en marcha del gasoducto, ahí estamos viendo unas imágenes, y por el otro lado este proyecto de ley de GNL, ¿no? Yo creo que un poco lo previsible es que falta muy poquito para las PASO el 13 de agosto, va a ser como una bisagra también para mí en la tarea parlamentaria, ¿no? Después del 13 de agosto se va a descomprimir o no, bastante la tarea parlamentaria para poder llegar a acuerdos. Ahora está todo muy teñido de la campaña, ¿no? Igual, volviendo un poquito a alquileres, una cosa que me llamaba la atención, el programa anterior, hace un par de días, lo entrevistamos al diputado Pedrini del Chaco, y él mostró un cambio en su posición. Dijo, yo ahora pienso que... Y dio alguna pauta de como una postura de acercamiento, porque ahora están los dictámenes que hemos visto en alquileres. Uno quiere hacer cambios en los dos aspectos claves de Juntos por el Cambio, que es el plazo y el índice de actualización, y el otro proyecto no. Pedrini, por ejemplo, decía, Pedrini Chaco Frente de Todos, que que habría que mantener el índice que hace el Banco Central, salarios, inflación, pero cuatrimestral quizás, cuatrimestral. Me pareció una flexibilidad que está hablando de una posibilidad de que se llegue con algún tipo de consenso. Si uno lee señales, ¿no? Señales de
Igual gestualidades. es bastante, digamos. Hoy se actualiza de forma anual. De Lo forma que anual. plantea es Dice llevarlo- mantener, ahí tiene cosas buenas la ley, mantenerla. Entonces quizás se podría llegar... Mira, porque te acordás porque, cuando... hay gente del Frente de Todos también que es consciente de que la oferta de alquileres ha caído mucho. enormemente y que Exacto. algo hay que hacer. Claro. El tema es qué es lo que se puede hacer. Exactamente, ¿no? cómo de alguna manera incentivás también que el propietario, pues siempre se plantea esta ley, hay que hacer una ley que beneficie al inquilino. El tema es que si vos no pones incentivos para el propietario, Claro. no va a aumentar la oferta. Lo que intentó hacer el Frente de Todos fue fomentar, si se quiere, la oferta a partir de beneficios fiscales, pero bueno, hay que ver si se modifica alguna cuestión que le dé una mayor garantía al propietario para así incrementar la oferta. No, sin lugar a dudas. Y en lo que tiene que ir viendo el Congreso con la agenda parlamentaria, las PASO lo que van a marcar, primero, una fuerte discusión o un fuerte golpe dentro del espacio Juntos por el Cambio, que es el lugar donde se tiene que definir, ¿no? Ahí, y principalmente en el bloque del PRO, me parece que es donde va a impactar Ese es el tema. el 13 de agosto. Ellos convocaron una sesión, pero lo cierto es que puertas adentro hay diferencias, y si a eso le sumas las diferencias que hay en las internas y demás, por eso nadie se animó a hablar mucho más allá de si convocamos para el 23, pero espera que pasen las PASO, Débora, después veremos la ley de alquileres, cómo nos ponemos de acuerdo ahora. Claro. Lo importante son las PASO, pero es lo que vos decís, hay diferencias, de hecho se vio aquí en el recinto, Hernán Lombardi, jefe de campaña de Patricia Bullrich, plantea directamente derogar la ley. Claro. Y hay otros diputados de otros bloques que no plantean la derogación de la ley, Mismo por ahí del PRO, mismo del PRO, plantea. por ahí sí derogar esos dos artículos que comentaba Guido, modificar algunas cuestiones, pero tenés posiciones diversas, así que hay que ver cómo a partir del 13, al 23 se alinean puertas adentro, y hay que ver cómo negocian con los bloques del medio, los bloques pequeños, para alcanzar los 129. Claro, bueno, ahí están las discusiones de la agenda que se viene, también una agenda que pasó por esta Cámara de Diputados y vale la pena traerla nuevamente a la mesa de trabajo, que tiene que ver como, por ejemplo, la discusión que dio el Congreso respecto al proyecto de ley de alcohol cero, ya ley de alcohol cero sancionado por este Parlamento Nacional. Ya rige en todo el país la ley de alcohol cero al volante. El Poder Ejecutivo promulgó finalmente la ley 27.714 de alcohol cero al volante. Si bien la tolerancia cero al alcohol ya regía en algunas provincias, con esta ley es nacional y para todas las rutas provinciales. Establece que todos los conductores y conductoras de cualquier vehículo y de cualquier peso de vehículo no deben consumir alcohol a la hora de conducir. Su objetivo es eliminar el límite de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre y llevarlo a cero para reducir los siniestros viales provocados por conductores y conductoras que manejan bajo los efectos del alcohol. Los respectivos controles son realizados por la autoridad competente mediante el método adecuado aprobado para tal fin con el organismo sanitario. Esta modificación al artículo de la Ley de Tránsito a nivel nacional lo que viene a poner es límite a la especulación del consumo, de si una copa, media copa, 2 copas. Particularmente nosotros y nosotras consideramos que tenemos que tener una tolerancia cero al consumo de alcohol para quien vaya a subirse al vehículo. ¿Por qué? Por la responsabilidad que tiene que tener con las personas que traslada y por la responsabilidad que hay que tener con el tercero que está por fuera de ese mundo interno que representa un vehículo. Me parece importante poner en consideración que es un problema y que hay una realidad. Cuando hablamos de las cuestiones especulativas, del tipo de consumo de alcohol, de una copa, 2 copas, nadie puede decir a ciencia cierta el impacto que va a tener una copa y media, 2 copas, si es hombre, si es varón, acorde al peso de la persona, a la concomitancia con enfermedades crónicas, al consumo de medicación, al consumo de benzodiazepinas, que Argentina es un país de los más consumidores de drogas legales en América Latina. Y me parece importante decir que ese consumo, que muchas veces es especulativo, particularmente afecta a las facultades para manejar. De hecho, hay un gran porcentaje de la siniestralidad vial, que pasa el 30%, que tiene que ver con consumidores de menos del 0,5 de alcohol. Fue uno de los planteos que por ahí más cuestiones de conflicto trajo en esto de por qué no hasta el 0,5, una tolerancia, porque particularmente estamos hablando de una droga legal y las drogas legales necesitan estar legisladas en que
Cuando hay maquinarias, todos vemos que cuando se dice el manejo de alguna maquinaria, particularmente, se impide el consumo de alcohol, se impide la concomitancia con consumo de drogas, sean legales o ilegales. Entonces, ¿por qué para subir a un auto, en la vida cotidiana, podríamos tomar, aunque sea un mínimo de alcohol? ¿Cuál sería el fundamento positivo que habilitara manejar, aunque sea con un consumo mínimo? Cuando en ese consumo mínimo tenemos alteradas ciertas facultades de reflejos y podemos matar a alguien. ¿Cuál sería el fundamento de tener una conducta especulativa y no tratar de educar a quienes manejamos? Es cierto que es una ley modesta, pero es una ley tremendamente importante porque tiene la capacidad de generar un impacto, que es cambiar la cultura de la ciudadanía. Este es el mensaje que estamos dando. Vamos a cambiar la realidad cuando cambiemos el proceso cultural y tenemos experiencias exitosas en este país en este sentido. Hace 20, 30 años, ¿quiénes de nosotros usábamos cinturón de seguridad? Hoy es impensable. Y esto no fue porque pusimos penas más duras. Esto no fue porque quitamos la posibilidad de medidas alternativas como se propone. Fue porque hubo un cambio cultural de fondo y esto ha salvado vidas. Esta norma es una norma contracultural porque nos quiere obligar a cambiar lo que nos pasa a todos. Porque todos, cuando estamos por salir un sábado a la noche, tenemos este problema de decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Tomo alcohol o manejo? Y tenemos que decir fuerte y claro, como lo hace esta ley, el que toma no conduce. Este es el mensaje, este es el cambio cultural. Tenemos que estar dispuestos a hacer ese mínimo sacrificio que nos pide la ley en beneficio de la sociedad. Y si con eso salvamos una vida, va a estar bien hecho el sacrificio porque es mínimo lo que se nos está pidiendo. Esta nueva normativa de alcohol cero al volante fomenta que los conductores y conductoras no beban a la hora de subirse a conducir a un vehículo y de esta manera disminuyan los siniestros viales en la vía pública. Si vas a tomar, no conduzcas. Bueno, ahí estaba muy buen informe de Diputados Televisión respecto a la ley de alcohol cero, pero a partir de esa ley empiezan también otras repercusiones, como por ejemplo la posibilidad de discutir en el Congreso un programa vial ya con la mirada, con la puesta en marcha desde los primeros niveles de la educación, Guido. Sí, así es. Entre los proyectos que ingresaron este año a la Cámara de Diputados, trajimos que se vincula de alguna manera, bueno, se vincula, tiene que ver con el tema vial, con el tema alcohol cero. Es esta iniciativa del diputado Nani de la provincia de Salta de la UCR, que es incorporar la educación vial en la currícula educativa primaria, secundaria y terciaria de todo el país, ¿no? Lo que dice es que tanto establecimientos públicos como privados deberán contener en sus contenidos curriculares la enseñanza de la educación vial. La autoridad de aplicación de la ley es el Ministerio de Educación de la Nación, que conjuntamente con el Consejo Federal de Educación definirán la currícula y su incorporación como materia obligatoria. ¿Algún detalle más? En la siguiente placa tenemos: se establece como organismos asesores del Ministerio de Educación de la Nación al Consejo Federal de Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y el objetivo de la iniciativa es ampliar la educación vial al nivel terciario y hacerla efectiva en todos los niveles. Claro. Bueno, ya a nivel terciario son, podríamos decir, los primeros pasos al volante que van dando los estudiantes. Sí, pues terciario ya estamos en chicos que manejan, ¿no? Claro. Chicos y chicas que sí. En edad de manejar. ¿No? Terminando el secundario. Ya a los 16 pueden sacar el registro. A los 16 se puede, con autorización de los padres, sacar registro. Exactamente. Así es. Algunas provincias ya tienen en su currícula, en algunos niveles, la materia, pero no todas han adherido, ¿no? Ahí está un poco la clave, es el tema de ampliar. Esto mismo se busca que sea dictada en todo el país y en todos los niveles educativos como materia obligatoria. El diputado Miguel Nani, autor del proyecto, dice
que en la Argentina la educación en la seguridad vial es un tema pendiente. En general, en la formación hay ausencia de educación vial y esto es urgente modificarlo para contribuir a conductas responsables, seguras y solidarias y así disminuir la importante cantidad de accidentes de tráfico que hay en el país. Ahora creo que tenemos algún dato de esto. Sí, entre 2018 y 2022 hubo 19.630 muertes en siniestros viales en todo el país. Cifras que equivalen a 11 personas por día que resultaron víctimas fatales por accidentes de tránsito solo en 2022. Perdón, solo en 2022, la luz me tapa el punto y no voy a hacer una coma o un punto. Solo en 2022 se contabilizaron 3.828 muertes fatales en este tipo de hechos, ¿no? Una pandemia silenciosa. Claro. El tema de los siniestros viales, ¿no? A veces uno hacía la cuenta, uno se impresiona cuando se cae un avión, cosa que es rarísima. Y acá, cada 3 días se cae un avión en víctimas, ¿no? En términos de muertes. Según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, los factores conductuales tienen una incidencia de entre 85 y 90% en los siniestros viales. Se calcula que un 5% se puede atribuir a la infraestructura vial y el otro 5% a la ingeniería vehicular. Es por ello que en el proyecto se pone acento en la educación vial. Esto es muy interesante, ¿no? Claro. Infraestructura, no sé, pozos en la calle, una loma de burro, sí. Hay víctimas, hay ese tipo de siniestros, están, pero son muy, muy poco significativos. Lo mismo que el problema de los autos. El problema es los temas conductuales, ¿no? Conducir de manera que no hay que hacerlo, claro. O también siniestros viales, cruzar por donde no se puede, no observar reglas de tránsito. Bueno, hay una cantidad de factores, velocidad máxima, veíamos, alcohol cero, una cantidad de cosas que habría que tener otra conciencia también de cómo encarar este problema. Para mí faltan campañas, ¿no? También, Fernando, también. No sé. Bueno, a ver, Alcohol Cero prevé una campaña importante. Veremos si cuándo se estipula que tiene que lanzarse, claro, o empezar a tener impacto. Seguramente los primeros datos vamos a recién tenerlos dentro de un año aproximadamente. Recién también este año entró Alcohol Cero en la provincia de Buenos Aires. Fue el primer verano que hubo Alcohol Cero en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Y veremos también los primeros datos oficiales recién para el año que viene. Claro, pues no olvidemos que la ley que se sancionó aquí en el Congreso solamente alcanza las rutas nacionales. Claro, la idea es que después cada provincia vaya adhiriendo y demás. Por eso el miedo, el temor que plantean algunos diputados es que esta ley finalmente no termine siendo más que nada un eslogan, porque no tiene el alcance que uno imagina. Y segundo, si no hay controles, claro, la gente en general no lo cumple, ¿no? Por eso es tan importante trabajar en la prevención desde las campañas y desde la educación, ya sea en el colegio, o en institutos terciarios. Sí, que sea algo natural. Exacto. Es como, hay un tema que ya desde hace algunos años empezó a verse en los establecimientos educativos y tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Y ya para toda una generación es algo natural cuidar el medio ambiente. Y a lo mejor para la generación nuestra, los más grandes, como que es algo relativo, ¿no? Cuando éramos chicos, yo cuando era chico, uno abría la ventanilla del auto y tiraba la basura, ¿no? Débora es un poco más joven, sos bastante más joven, pero ¿era así o no era así, Fernando? Exacto. No había... Uno bajaba la ventanilla, no había botoncitos, ¿no? Todavía esos autos. Uno bajaba la ventanilla y tiraba la basura, los vasitos. La basura era por la ventanilla. Como algo natural. Era natural. Hoy no. Hablamos de la pequeña escala, ¿no? Después tenemos los grandes dramas del plástico, ¿no? No, exactamente. La industria del plástico. Estamos hablando de toneladas, toneladas y toneladas de plásticos, ¿no? Ahí sí ya entra, bueno, ¿por qué vamos a usar plásticos? Tratar de reducir el tema, ¿no? De los plásticos. Bueno, ahí tenés la ley de envases, si querés, ya sí. no metemos Hubo una cumbre del plástico en París, una cumbre
Es decir, es un tema temón. planetario. Sí, sí, Lo que sí. pasa es que la industria del petróleo, yo ahí me enteré que petróleo también tiene que ver con los plásticos. Claro. Hasta los Este, chicles tienen que Yo ver no con asociaba plástico con petróleo, pero el lobby petrolero también, bueno, es amplio el tema. Sí, Es amplio. complejo. No, pero además llegamos porque llegamos ahí, porque por el tema de la educación. De la educación. La educación empieza a cambiar un poco Exacto, sí, sí, la visión esa que tiene, lógica, ¿no? Y la educación de los más chicos empieza también a incidir en los más grandes. Sí. Ahí me Entonces- llevaste a cuando uno tiraba por la Sí, ventanilla. claro. Hoy, si uno Sí, tira sí. por la ventanilla, tu hijo, tu hija te van a decir, papá, no se tira. Está la bolsita. Tal cual. Tenemos acá los papeles. Con la seguridad vial pasa lo mismo, Así es. ¿no? Pero en el medio, mientras los chicos empiezan a crecer y llegan al volante, en el medio hay que hacer algo. Queda un bache ahí. Y hay que hacer una campaña fuerte, agresiva. Por ejemplo, el uso del ¿El celular? Del cinturón. del cinturón de seguridad, ¿no? Hace 30 años, ¿quién usaba No. 20 años? Exacto. Hoy es natural. Y si no, la autoterreta, ¿viste? Tiene la alarmita esa que hasta Tiene que la no te alarma. pones Sí, sí. el cinturón, no deja de chillar. Y las sillitas para niños, que antes, ahora es sillitas, obligatorio sí, sí, tener sí. las sillas para niños. Exactamente. Sí. Sí, Exacto. como que va cambiando, lleva tiempo, pero la cultura va cambiando en ese sentido. Uno imagina que si se introduce en la currícula va a ser Va a ser importante. mayor el impacto. Bueno, ¿no? estos son a veces también proyectos que uno dice, bueno, a ver, Nani lo presenta, lo pone en discusión. Nani pertenece al bloque de la UCR de la provincia de Salta. Es de la exactamente. Sí, sí, sí. Ahora, un diputado del PJ de otra provincia dice, no, eso como lo hizo el diputado radical, no lo tratemos. claro. Chicos, estos son los proyectos cuando decimos la agenda de consenso que busca la Cámara, Tal cual. son estos proyectos, ¿no? Claro. Son proyectos como para que avancen con ciertos acuerdos entre Sí, oficialismo y y oposición. que por ahí no son los más mediáticos, pero son No, los que al final del claro. día terminan cambiando Sí, la sí. realidad, ¿no? Pero que en definitiva tienen también impacto. Sí, Mucho más impacto. Obviamente, desde el punto de vista periodístico, es mucho Eso. más interesante esa discusión y esa pelea en la Comisión de Presupuesto entre oficialistas y opositores o diputados de unas provincias y de otras provincias. Periodísticamente es mucho más entretenido y mucho más desde el punto de vista televisivo. totalmente. pero- Ahora, en lo que tiene que ver con impacto en la sociedad, estos proyectos tienen impacto en la sociedad. Seguramente. Sí, sí, sí. Como tantos proyectos que han salido y que a lo largo de este año lo pudimos ver. Si no era por esta agenda de estos proyectos de consenso y de acuerdo, no había hubiesen sesión. existido las Exacto. sesiones. No había Exacto. sesión, No había exactamente. sesiones. Sí, desde el oficialismo se trató de trabajar mucho en eso, en buscar proyectos que impulsen desde la oposición o que se acuerden con la oposición en comisión justamente para abrir el recinto, porque tenemos una Cámara que está virtualmente empatada entre el principal bloque del oficialismo Así y es. de la oposición. Sí. Año de campaña. Después tenés todas las provincias que desdoblaron las elecciones, entonces tenés mucha menos actividad que otros años de campaña. Y más la paridad, digamos, con estos proyectos fueron como, si se quiere, la válvula de escape para sesionar, por lo menos acá en diputados. No así en Senado, que el problema es otro. Sí. Pero acá en diputados la verdad es que se logró avanzar bastante con la agenda de consenso. Claro, en el Senado quieren sesionar la primera semana de agosto. No Hay sabe. que ver, Hasta quieren, que la quieren. jueza Figueroa no cumpla años, yo creo Quieren, hay que está ver si hay difícil. número. ¿no? Sí, hay que ver si el oficialismo logró cerrar los acuerdos con esos senadores que Exacto. le hicieron caer la sesión, ¿no? Claro, en principio Guillermo Snopek es candidato en Jujuy. Es candidato exactamente, se resolvió el asunto. Después de la sesión fracasada en el Senado no era candidato. No, ahí tenés versiones A encontradas. ver. Algunos te dicen que justamente Snopek se fue del Palacio porque se enteró que le bajaban su lista de la lista del oficialismo, o sea, de Sergio Massa, Agustín Rossi, y que por eso se fue del recinto, y no digo del Palacio quiero decir, Sí. y no dio quórum. Otros dicen que es al revés. Como no dio quórum, lo sacaron de la lista. Hay ver. que elegir. Sí, hay Tenés las dos distintas versiones. interpretaciones. Bueno, Exacto. pero lo cierto es, más allá de la actividad en el Senado, más allá de la actividad en esta Cámara de Diputados, los proyectos de consenso que motorizaron la sesión o
las sesiones en esta Cámara de Diputados de la Nación, a lo largo de los años, sin dudas, cuando hay una sesión, un año electoral, la actividad, las sesiones en los recintos decae. Decae ¿por qué? Porque ocurre lo que está ocurriendo en estos momentos, en la cual hay un calendario electoral, hay un calendario electoral provincial. En los últimos años, en los últimos 20 años, empezó ya a abrirse el calendario electoral en las provincias, y las provincias empezaron prácticamente a hacer con mayor autonomía sus procesos electorales. Hasta hace 20 años, el mismo día de la elección nacional se hacían elecciones en todas las provincias, cosa que fue cambiando en los años 2000. En la elección del año 99 ya hubo elecciones anticipadas de algunas provincias, y esto, claro, esto también lleva a que merme la actividad en el Congreso de la Nación. Pero hablando de esto, repasando un poco de lo que fue pasando en los últimos años, nos vamos al 83 y tenemos que señalar que estamos cumpliendo en este año 40 años de democracia, con sus bemoles, con sus diferentes políticas e interpretaciones a favor y en contra. Lo cierto es que estamos cumpliendo de manera ininterrumpida 40 años de democracia en la República Argentina. Y quienes hablaron los diputados nacionales, muchos de ellos dieron su opinión, diputados, diputadas, respecto a lo que significa este año 2023, también en el marco de estos 40 años que se cumplen de recuperación democrática de aquel no muy lejano 1983. El 10 de diciembre de este 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia. Un hecho histórico para la memoria de nuestro país que también marcó la agenda parlamentaria de estos meses. Por eso estuvimos hablando con los diputados y diputadas nacionales al respecto para saber cuál es su opinión sobre este importante aniversario. Tal vez la gente que tiene mi edad o menos de mi edad no termina de tomar dimensión de lo importante que es este logro, pero nuestros viejos o nuestros abuelos han escuchado muchas veces esta frase: esto termina en un golpe de Estado, este gobierno se va a caer y viene un golpe de Estado. Nunca más, señores, nunca más a la violencia política en la Argentina. Después de la triste experiencia del último golpe de Estado, las medidas que se tomaron garantizaron estos 40 años de democracia que estamos viviendo. Pero la democracia necesita de muchos ajustes para que realmente le sirvan al ciudadano como corresponde. Creo que la dirigencia política, me puedo incluir, estamos en deuda con la ciudadanía. Tenemos que corregir muchas actitudes, tenemos que aprender a convivir, pero por sobre todas las cosas tenemos que poner al ciudadano por encima de todo. Así que esperemos corregir los errores que hemos cometido hasta ahora. Los 40 años de democracia los estoy viviendo como una bocanada de aire fresco, con un compromiso fundamental con nuestra democracia, con nuestra patria, con nuestra nación, con la lucha de quienes caminaron antes que nosotros, quienes lucharon, quienes dieron su vida y nos legaron esta posibilidad de vivir en democracia, de conocer una democracia ininterrumpida, una democracia que ha fortalecido cada uno de los aspectos de la democracia en la práctica, ¿no? Es decir, poder tener la certeza de que voy a salir a trabajar, que se van a respetar mis derechos, que si quiero viajar, que si quiero moverme, que si quiero estudiar. O sea, todo eso en las dictaduras no era posible. Tener miedo, no poder salir, que tu vida esté en riesgo, que desaparezcas. O sea, son cosas que nosotras y nosotros tenemos que valorar muchísimo, porque estamos pudiendo vivir realmente libres de la violencia y del terrorismo de Estado, y tenemos que cuidar nuestra democracia. Me parece que ese es el compromiso que tenemos, honrar a cada una y a cada uno de los que fueron víctimas del terrorismo de Estado. La memoria, la verdad y la justicia tienen que ser el paradigma que guíe la vida democrática del país. Así que
mucha esperanza, con muchísima esperanza. Sé que nuestra democracia se va a seguir fortaleciendo pese a todas las deudas y a todo lo que todavía falta por lograr. Estos 40 años nos llenan de amor y de compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. En estos 40 años de democracia que cumplimos en nuestro país, quiero celebrar que los argentinos hemos aprendido de lo más duro, lo más difícil que hemos pasado cuando no la tuvimos, cuando perdimos muchos compañeros que lucharon por sus ideales, y hoy tenemos que lograr que las nuevas generaciones, que la juventud aprenda del valor del disenso, que entendamos que quien no piensa como nosotros o quien está en otro partido político es un circunstancial adversario político, y podamos superar las grietas, podamos entender que hay temas que nos unen a los argentinos y que esos temas que nos unan nos permitan tener políticas de Estado que perduren en el tiempo y que hagan que la Argentina pueda volver a ser una de las grandes potencias del mundo. Bueno, en 40 años de democracia quiero felicitarnos a todos los argentinos por haber mantenido aún en circunstancias muy complicadas como fue la crisis del 89, la crisis 2001, las instituciones de la democracia. Eso me pone muy feliz. Me pone muy feliz que teniendo 62 años yo ya pueda decir en breve que 40 de mis 62 años le he pasado en democracia. Los 40 años de democracia en la Argentina nos han generado un gran alivio a todos como país, porque vivir en libertad, generando derechos, que esos derechos se cumplan en la vida cotidiana de la gente y que se construyan leyes que garanticen más derechos desde el Congreso Nacional, que se respeten los procesos electorales, la decisión ciudadana como factor fundamental a la hora de elegir a quienes gobiernan, indudablemente son elementos que en estos 40 años ya forman parte de nuestra vida cotidiana, y las nuevas generaciones ni se acuerdan que hubo otra historia y que hubo otro momento en el que las libertades no existían y la violencia política y la violencia de Estado estaba en la vereda, en la calle, en el trabajo, en todos lados, invadiéndonos y destrozando las instituciones de nuestro país. Bueno, ahí estaba, 40 años de democracia, la opinión de los diputados, las opiniones de las diputadas nacionales, y haciendo también cada uno su balance desde su punto de vista político, desde su punto de vista partidario, respecto a estos 40 años de democracia que se están celebrando, que estamos celebrando en la República Argentina. Bueno, cambiamos de tema y hablamos de proyectos, hablamos de iniciativas y hablamos de algunos temas que a lo mejor están presentados más pensando en futuros gobiernos que pensando en que este gobierno actual tome decisiones. Débora. Exactamente, bueno, y hablando de futuros gobiernos y demás, fue una iniciativa que presentó Elisa Carrió, que impulsó Elisa Carrió, ya no la presentó porque no es diputada obviamente, que la fue a presentar a la provincia de Santa Fe, donde obviamente el sector agropecuario es muy potente. No olvidemos que la coalición cívica fue por fuera del Frente de Frentes, así que fue esta una de las iniciativas que se intentó con la que se intentó vincularse con el campo. ¿Qué busca? Eliminar las retenciones agropecuarias. Es la iniciativa, como bien te decía, la redactó Elisa Carrió, pero fue presentada por el bloque de diputados que tiene aquí la Cámara de Diputados. ¿Qué busca? Eliminar todas las retenciones al sector agropecuario, salvo para la soja, que se estipula reducirla al 31%, hoy está en el 35%, y ir achicando ese porcentaje de manera escalonada hasta que llegue a cero dentro de 5 años. No olvidemos que lo que siempre plantea desde el sector es el único país en el mundo que tiene este impuesto a la exportación, que obviamente termina perjudicando al sector, ¿no? Que no olvidemos también que durante el gobierno de Cambiemos se eliminó, después se volvió, no es tan sencillo porque recauda un monto importante.
En el artículo primero de este proyecto de ley lo que se señala es que la ley tiene por objeto establecer un mecanismo de compensación directa a los productores agropecuarios por su contribución al Estado Nacional a través del derecho de exportación. Básicamente, no es que se deja de percibir ese dinero, digo, se está pensando en esto no se cobra por acá, cómo se compensa de otra manera, para que no haya un bache fiscal, obviamente. Pasamos a la siguiente plaquita. La norma establece que se deja sin efecto a partir del 31 de diciembre del 2023 todos los derechos de exportación vigentes, a excepción de los que recaen sobre los siguientes que mantendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre. Las posiciones arancelarias relativas a la actividad minera, las posiciones arancelarias relativas a la actividad hidrocarburífera y las oleaginosas y sus subproductos, ¿no? O sea, la soja, básicamente, como decíamos antes. Y en este caso puntual lo que plantea es que a partir del 1 de enero del 2024 y hasta el 31 de diciembre del 2028, los derechos de exportación de soja y subproductos, la alícuota será del 31% de valor imponible o del precio oficial del FOB. Pasamos, creo que me queda alguna plaquita más. Como forma de compensación a los sojeros, acá viene lo que te comentaba antes, establece el programa de emisión de bonos compensatorios del Gobierno Nacional. El programa de emisión de bonos se sujetará a las siguientes condiciones. Los títulos serán en pesos ajustables por coeficiente de estabilización de referencia SER o el dólar link con un plazo de 5 años. Después, para cada emisión se emitirán bonos por el equivalente al total de los derechos de exportación recaudados y los bonos serán escriturales, libremente transmisibles y cotizables en bolsas y mercados de valores del país. Obviamente se busca captar un poco el voto también del productor sojero, ¿no? Los bonos gozarán de libre disponibilidad, pudiendo, entre otros, destinarse a la negociación en el mercado secundario, financiar inversiones propias en el sector, con el incentivo de permitir su uso para el pago de impuestos, contabilizados los bonos a su valor nominal, por el equivalente máximo del 20% del valor de la inversión y la conservación para su liquidez en la fecha de vencimiento. Y ahí estamos. Bueno, sí. Obviamente ya sabemos que este proyecto de ley que busca, como decíamos, eliminar las retenciones, salvo para el caso de la soja, en lo que tiene que ver el sector agropecuario, no va a avanzar en este tramo que queda del gobierno. Sí es cierto que, por ejemplo, en Santa Fe, cuando hablas incluso con el peronismo de Santa Fe, ellos te reconocen. Algo hay que hacer con las retenciones, pero es muy fácil decir hay que eliminarlas, te dejan un bache importante de recaudación, hay que ver cómo lo equiparas de alguna manera. Así que bueno, ¿quién te dice? El próximo gobierno con otra conformación de las cámaras se empieza a tratar alguna modificación a lo que tiene que ver con las retenciones al sector agropecuario. Bueno, Débora, gracias por este tema porque en definitiva es uno de los debates pendientes que me parece que tiene que dar el Congreso respecto a el campo y sin lugar a dudas al tema de financiamiento del Estado, ¿no? El tema de las retenciones, que va a tener una primera señal de los candidatos o precandidatos presidenciales la próxima semana aquí en la ciudad de Buenos Aires, convocados por La Rural, van a estar en distintos horarios los precandidatos a presidente. Arranca temprano, creo que tipo 9:30 de la mañana, va a estar Schiaretti junto con Randazzo, y el resto de los precandidatos van a estar a lo largo de la jornada en La Rural. Ahí van a tener que decir algo respecto al tema política agropecuaria y retenciones, obviamente. Sí. Que es el principal tema que siempre plantean. Tema en un contexto de devaluación. Si hay una devaluación de la moneda, no se puede quitar ahí retenciones, ¿no? El tema devaluatorio es un factor que incide. Si no me falla la memoria, fue Duhalde, después de la crisis, cuando pone las retenciones, uno de los factores que hace que la Argentina pueda empezar a emerger de la crisis de 2001-2002 fueron las retenciones. Claro. No se había producido por la devaluación una diferencia tan grande que necesitaba una compensación y pone el 20%, ¿no?, a la soja.
Exactamente. Si no me falla la memoria. Sí, Claro. sí, viene de ahí. Lo digo. Hay que Una ver cosa ahora. son los proyectos en el laboratorio Por y eso otra te digo. cosa en función de la dinámica y lo que vos decías de... Que cambiemos lo que hizo sacar, después tuvo que Claro. volver. Es un sector importante que alimenta parte de las arcas del Estado, obviamente, genera divisas. Este año lo vimos con lo que fue la sequía, cómo terminó impactando incluso al valor del dólar y demás. Digo, Claro. no es tan sencillo tocar este tema, pero bueno, es cierto que a la larga se tiene que empezar a reacomodar. Pues lo que te dicen, nosotros si lo comparás con incluso países de la región, no tienen impuesto, Claro. entonces terminás en desventaja, pero bueno. Bueno, a ver, este proyecto de Elisa Carrió, o proyecto que presentaron los diputados de la coalición cívica, impulsado por Elisa Carrió, seguramente también trabajado con Alfonso Pratgay, ¿no? Que es su asesor económico, y que en su momento, porque esto lo contó Elisa Carrió, lo conversó con el entonces, actualmente también, ¿no? Hoy es precandidato a vicepresidente, pero presidente del radicalismo, Gerardo Morales. Me parece que todavía ahí no estaba el acuerdo de la coalición cívica del acompañamiento de Horacio Rodríguez Larreta, pero conocido o concretado el acuerdo político entre la coalición cívica y Horacio Rodríguez Larreta, seguramente también habrá tenido alguna opinión respecto a esta iniciativa. Exactamente, ¿no? Porque acá es muy claro las fechas. Se eliminan retenciones, en algunos casos, a partir del 31 de diciembre 2023 de este año. O sea que el próximo presidente asume el 10 de diciembre. Y a fin de mes ya tiene que dar Habrá dicho, Horacio, esto está para que vos lo vayas firmando apenas asumas, ¿no? Anda haciendo los cálculos de Claro. cuánto no te va a ingresar. Claro. Pero bueno, habrá que ver cómo avanza, pero es un tema que cada 2 por 3 se ponen sobre la mesa. Siempre está la discusión de si se puede subir o no las alícuotas, si es potestad si facultad del Congreso, si lo tiene que hacer. Siempre tenemos discusiones en torno a las retenciones. Habrá que ver cómo se las ingenia el próximo gobierno, ya sea del oficialismo como de la oposición. Por lo pronto, en estos días se dice que va a haber un nuevo dólar soja. Habrá que ver qué impacto tiene también eso en el sector, ¿no? Puntualmente. En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Que Exacto. estamos en los temas de agenda, es uno de los temas centrales, ¿no? Entre esta semana que termina y la próxima debería estar ese asunto cerrado, con impacto también en el nuevo dólar soja, ¿no? Y en medio del evento en la sociedad rural, que como decía Fer, evidentemente todos los candidatos algo van a tener que decir en torno al sector. Y si no lo dicen, se lo van a preguntar. Totalmente, ¿no? Vamos a estar ahí preguntando. Y sí, claro. Y por el otro lado, cuando se discuta el presupuesto, o cuando se discute el presupuesto, está el tema retención. Exacto. Ahí está. Porque es una masa de ingresos importante. Bien diseguido, la crisis del 2001, con la llegada en el 2002 de Eduardo Duhalde, se buscó modos de financiamiento. Y uno de los financiamientos, dijeron, el campo. Pero es la típica que, bueno, estos impuestos temporarios que van quedando y siguen hasta por un el día año de hoy. prorrogable. O 2 o 5 y ahí va. Bueno, y ahí estamos con el impuesto al cheque, tenés un montón de IVA que valor cortar. agregado, ¿eh? Bueno, hablando de proyectos, más allá de esta iniciativa que está en discusión en el Congreso Nacional, que forma parte de las discusiones del Congreso, esto más allá de las intenciones que pueda tener el bloque de la coalición cívica, la propia dirigente líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, esto es un proyecto de discusión del Congreso Nacional. Pero hablamos también de otros proyectos, otras iniciativas que en la última sesión se aprobaron, prácticamente no estaba en la agenda y salió de la noche a la mañana, y suerte que salió porque venía con mucho consenso del Senado Nacional y tuvo también el consenso absoluto aquí en la Cámara de Diputados, que es el proyecto, o la ley de fe de vida, que aprobó esta Cámara de Diputados de la Nación. Y sobre este proyecto habló Marcela Paso, del oficialismo del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Yo puedo dar fe de que el esfuerzo es muy grande, concretamente de parte de nuestro bloque, Germán Martínez, de la propia presidenta de la Cámara, de Cecilia Moró, de buscar todo el tiempo las condiciones para encontrar puntos en común, puntos de encuentro y poder modificarle la vida a la gente. El tema de la eliminación de la prueba de fe de vida
que me tuvo como autora, o sea que, y además ustedes habrán visto, fue un tema que se incorporó en el transcurso de la sesión, no estaba incorporado en el orden del día, lo cual también le da un valor importante a los temas que logramos incorporar, porque son cosas que se van charlando en el devenir de la sesión. Eso da una cuenta de que hay voluntad, de que hay ganas. Hay otros temas que también se han ido consolidando a lo largo del año en las sesiones, el tema de la media sanción de la beca Progresar, en la cual nos logramos poner de acuerdo y que tenía dictamen en la Comisión de Educación. Yo siempre digo, ojalá logremos ponernos de acuerdo también y nos voten la creación de universidades nacionales, que es tan importante, sobre todo para el interior de la provincia de Buenos Aires, a la cual pertenezco. Bueno, falta un montón más, pero el esfuerzo, por lo menos de parte de nuestro bloque, siempre está, y las puertas abiertas a encontrar esas posibilidades de solución a los problemas de la gente. Bueno, ahí estaba Marcela Paso, este proyecto de ley de... ley de fe de vida que aprobó el Senado. Por unanimidad, lo pasó a diputados por unanimidad también, exactamente, ¿no? Bueno, ahí fue, este proyecto de ley no estaba incluido en el temario de la sesión, la última sesión que tuvimos, fue a pedido de, creo que Graciela Ocaña pidió la palabra para incorporar en el temario un proyecto de ley que llamó la atención en su momento, que no haya sido incluido justamente porque contaba con el amplio consenso que dijeron esto lo podemos tratar en cualquier momento. En cualquier momento, y lo dejaron pasar, pero lo cierto es que básicamente lo que elimina es tanto los jubilados como los pensionados tenían que ir periódicamente a básicamente decir hola, estoy vivo, para que le sigan depositando su jubilación o su pensión. Era un trámite que durante la pandemia se eliminó porque bueno, no se podía salir de la casa y demás. Después se retomó y el planteo era por qué sostener un trámite cuando se supone que el Estado como tal debería tener la información de si estás vivo o muerto. Así que se terminó eliminando. Si mal no recuerdo, fue uno de los 5 proyectos que se votó en paquete cerrado. Ahí lo que pasó fue que los 2 diputados de La Libertad Avanza de Javier Milei votaron en contra, no estaban en contra de la eliminación de la fe de vida, sino en contra de cómo se votó ese paquete de leyes. Y también otro de los que figuró en contra era el diputado Palazzo, pero eso fue por un error de conteo. Pero cuando vos veías el tablero decías, ¿por qué Palazzo? ¿Quién se opone? Claro, Palazzo, además vos decís, bueno, Palazzo del sindicato, bancos, bueno, capaz que, ¿viste? No, y era que al momento de la votación... Eso pasa. Fue significativo, en cambio, lo de Milei y su compañera de banca. Porque después... también en ese paquete estaba el tema de declarar día de duelo nacional el 18 de julio por el atentado a la AMIA. Exactamente. Eso trajo mucha crítica, ¿no? Él se excusó diciendo al principio que nos quieren hacer votar a libro cerrado, paquete de leyes, ¿no? Entre esta fe de vida, AMIA. Y después fue esa curiosa carta a la presidencia de la Cámara pidiendo cambiar el voto. ¿No? Lo cual no existe. Uno puede, como le pasó a Palazzo, que en su momento apretó mal el botón o se marcó mal el sentido de su voto. Eso en el momento se subsana, en el momento ¿no? se corre, exactamente. Pero bueno, te queda el tablero con los 3 rojos pero eso se corrige, cosa que cuando vos ves el acta figura, no, en el acta igual aparecía negativo, pero después eso se corrige, no así, bueno, puedes mandar una carta 5 días después pidiendo que se cambie. Pensando, tal cual. Pensé mejor el tema y al final imagínate si eso cambiaba el futuro de una ley que había salido por votos ajustados, no, sabes que al final quiero votar a favor, ¿viste? No tiene sentido, pero bueno, fue una curiosidad si se quiere lo que fue el bloque de La Libertad Avanza, pero el proyecto ya se convirtió en ley, se supone que queda eliminado ese trámite. Claro. Bueno, un trámite menos para los jubilados, para los pensionados, para los familiares, ¿no? Que acompañan también a los jubilados. Sí, según algunas cifras que estoy viendo, ya había de 7 millones, más de 7 millones de jubilados y pensionados, más de 3 millones ya no debían presentar la fe de vida porque había acuerdos entre el Estado y algunos bancos, en su mayoría del sector público. El resto sí tenía que hacer este trámite que, como bien están señalando, en ningún caso, dice el texto de la ley, podrán requerirse trámites adicionales a las verificaciones que se realizan al momento del cobro presencial. Se acabó. Es que si no hacían ese trámite, el jubilado, su haber quedaba retenido en el banco. Exacto. ¿No? De hecho, cuando vos vas a los cajeros automáticos que ves que hay para poner una huella, bueno, de esa manera se daba la fe de vida, pero bueno, imagínate, tenés un problema de salud, lo que fuera, no podés salir de tu cama, digo, todo un engorro para algo,
Claro, en otros momentos también, después como un avance, ya no era que tenían que ir al banco. A lo mejor comprando algo. Claro, en el débito ya te figuraba que estás o sea que activo el Estado económicamente. Tiene mecanismos Por para eso, saber exacto. que si vos tenés actividad o no tenés actividad. Pero además acta de defunción, no sé, te morís y sale de algún lado del Estado, se entera. Se carga bueno, en un sistema y el sistema está online. Exactamente, así que bueno, se eliminó ese, que también como es otro de los trámites que eran medio insólitos, como el que las personas que tienen una discapacidad crónica que todos los años tengan que ir también a presentarse al Estado y volver a plantear, hola, tengo una discapacidad crónica, para que tengas el certificado, para que puedas estacionar, viajar en transporte público y te hagan descuentos, conseguir pasajes y demás. Bueno, eran trámites que de a poco se va viendo que son por lo menos poco prácticos, en algunos casos insólitos, bueno, ir puliendo un poco eso. Engorroso, en el caso de el certificado de discapacidad, era engorroso y es engorroso sacarlo, ¿no? Sacarlo. Entonces, digamos, renovarlo, ¿no? Pero bueno, ya está también otro de los trámites eliminados por parte de este Congreso Nacional. Vamos a hacer una pausa en esta segunda edición para regresar y seguir hablando de estos temas, seguir hablando de la agenda del Congreso, lo que se viene aquí en la Cámara de Diputados de la Nación y obviamente esta discusión que se da puertas afuera del Congreso que tiene que ver con el calendario electoral de la Nación y de las diferentes provincias. Pausa, esta es la segunda edición por aquí por DTV. Ya regresamos. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases
y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. El que llega a -5. El que llega 6 menos 5. La que le lleva las facturas a los fiscales. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Para ser grande en un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, regresamos a esta segunda edición por aquí por DTV, segunda edición por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual estamos hablando mucho de proyectos, porque claro, son los debates que se vienen, debates de los diputados nacionales, debates de las diputadas, el proyecto que ingresó esta semana, que genera también una nueva o abre nuevamente una discusión que tiene que ver con Aerolíneas Argentinas, que es el proyecto que ingresó Máximo Kirchner a esta Cámara de Diputados de la Nación. Paula Penaca estuvo hablando bastante sobre este proyecto también, sobre esta iniciativa, donde señala también en el medio de una campaña electoral qué país está pretendiendo llevar adelante el Frente de Todos o Unión por la Patria y la diferencia, y esto lo plantea el propio Máximo Kirchner, la diferencia que hay con los otros precandidatos presidenciales, ¿no? Exactamente, es algo que siempre se diferencia del oficialismo con lo que fue el gobierno de Cambiemos, lo que tiene que ver con la política vinculada con los cielos, con la industria. Claro. Y justamente esta semana se cumplían 15 años de lo que fue la nacionalización, si se quiere, de la Aerolíneas Argentinas, que obviamente es un emblema de lo que es el kirchnerismo. Así que se aprovechó para poner sobre la mesa la visión de país que tiene la principal coalición opositora y el oficialismo en torno a el Estado, las empresas y demás. Y que hubo un acto importante en Ezeiza, encabezado por
la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa, y también se hizo referencia a distintas opiniones desde Juntos por el Cambio, desde el sector libertario de Javier Milei, que en algunos planteos señalan que en la búsqueda de equilibrar las cuentas, uno de los puntos posiblemente a privatizar pueden ser aerolíneas argentinas. Exactamente, lo que te plantean de Juntos por el Cambio es, bueno, si de aquí a un año no le cierran los números, bueno, ahí se ve, pero la idea es que sea una empresa que, como cualquier empresa privada, genere, por lo menos que no sea deficitaria, ¿no? Ese es el principal planteo que hacen desde Juntos por el Cambio y que fue más o menos la visión que tuvieron durante el gobierno de Cambiemos, que lo cierto es que jamás se privatizó la empresa en estos 4 años, pero lo que se busca con este proyecto de ley es que todo aquello que se quiera hacer con las acciones de la empresa sí o sí tenga el visto bueno del Congreso. Bueno, las discusiones que tiene el Congreso Nacional, los proyectos que tiene el Congreso de la Nación, hablábamos de este proyecto de Máximo Kirchner, hay otros proyectos y obviamente hay un segmento especial que tenemos aquí en Diputados Televisión que es Mis Proyectos, y hablan los diputados nacionales de sus propias iniciativas, hablándole directamente a usted, hablándole directamente a la ciudadanía, y quien habló con la ciudadanía, quien habló con Diputados Televisión fue el diputado nacional Daniel Goyan y sus proyectos. Todos sabemos que el accidente cerebrovascular lo vemos diariamente en los distintos medios de comunicación o lo vivimos en la vida cotidiana en nuestros afectos directos, de trabajo, etc. Alguien que tiene un accidente cerebrovascular, derrame cerebral, como se le llama popularmente, que a veces no es solamente un derrame, hay otros tipos de accidentes cerebrovasculares, pero básicamente es la segunda causa de mortalidad, de morbimortalidad, es decir, de mortalidad o de enfermedad que deja secuelas a veces muy graves e invalidantes en nuestro país. Por lo tanto, se han armado, creo que es la segunda jornada, la otra fue para fines de noviembre, si mal no recuerdo, que también el doctor Mansi y la doctora Chala estuvieron presentes en una reunión en donde se trató este tema de la intervención temprana, con la presencia de expertos muy calificados, muy reconocidos de nuestro país, porque la idea es cómo prevenir esto. Y ahí hay dos visiones, ¿no? Que tienen tremenda importancia. Primero, cómo lo detectamos rápidamente. Cuando yo tengo un accidente cerebrovascular, qué síntomas puedo tener, y la posibilidad de actuar inmediatamente hace que yo pueda o directamente recuperarme del todo, o si me queda una secuela, que sea una secuela ínfima. Y está después la otra gran prevención. Si nosotros pensamos que una de las principales, si no la principal causa que produce accidentes cerebrovasculares es la hipertensión arterial, y sabemos que en nuestro país un 40% de la gente tiene hipertensión arterial y un 20% ni lo sabe, siquiera lo sabe, obviamente que la gran prevención pasa por un correcto control de la hipertensión arterial, detección temprana de cuando existe y la prevención que tiene que existir mediante medicación, mediante dieta, mediante hábitos de vida para cuidar que esa hipertensión arterial luego potencialmente no se traduzca en un accidente cerebrovascular. Y por supuesto la idea, estamos en el Palacio Legislativo, es que esto concluya con un proyecto de ley que aporte a prevenir este tipo de enfermedad y bajarla por lo menos en una forma muy importante en la prevalencia que hoy tiene la Argentina. Bueno, ahí estaban Mis Proyectos, una de las iniciativas que nos presentó el diputado Daniel Goyan, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, ex ministro bonaerense, ex ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires. La prevención, la detección temprana del accidente cerebrovascular. El doctor Alá, quien está a cargo del Departamento de Salud Médico de aquí de la Cámara de Diputados, también habló sobre este tema con Diputados Televisión. Este fue el proyecto que nosotros presentamos hace ya más de 15 años que venimos trabajando. Recuerdo como anécdota, como para romper el fuego, que en ese momento lo tuvimos de invitado al director médico del Parlamento Europeo, que nos decía:
Muy bueno esto que ustedes vienen haciendo, porque si a ustedes les va bien y doy por descontado que así va a ser, nosotros lo vamos a plantear en el Parlamento Europeo. Y así fue. Nosotros lo iniciamos en ese momento en base a una serie de elementos que todavía no estaban tan claros como ahora. Porque ahora uno dice, en el 2023 hablar de cardioprotección quizá es como que ya todos lo tenemos un poco más claro. Pues fíjate que esto que yo les estoy mostrando acá, esto es más o menos a nivel mundial lo que ocurre, la cantidad de óbitos que hay a nivel mundial, ¿no? Son aproximadamente 58 millones de óbitos. Y lo más importante de todo es que un 30% de todos esos óbitos se dan por enfermedad cardiovascular. La idea es mostrarles que en definitiva 1 de cada 3 personas se mueren de una enfermedad cardiovascular. Y lo otro que es grave a resaltar es que la inmensa mayoría de estos fallecimientos se producen en países con bajos recursos, países de bajos y medianos recursos. Entonces no es un tema menor. Vamos a la siguiente, y yo quería mostrarles que tanto la enfermedad coronaria, fíjate que esto es las 10 principales causas de mortalidad según la Organización Mundial de la Salud. Fíjate que tanto la enfermedad del corazón como la enfermedad del cerebro siempre está entre el primero y el segundo lugar. Si te fijas, en los países de recursos más altos, primero uno, segundo la otra. En los países de recursos intermedios se invierte la proporción y en los países de bajos recursos siguen estando entre los primeros 5, solamente entre el primero y el quinto, es decir, entre la enfermedad coronaria y la ACV, se le cuelan algunas enfermedades que tienen que ver con enfermedades transmisibles. Y eso es lo que se ve en países de bajos recursos. Es decir, lo que quiero transmitir con esto es siempre la enfermedad vascular, ya sea por un ACV o por un infarto, está entre los primeros lugares como causa de mortalidad. Y te doy otro dato más. Vamos a la siguiente. Fíjate qué interesante. Este es un trabajo que se publicó hace ya algunos años, pero recuerdo que desde el primer momento que lo leí, estaba en vivo cuando se presentó este trabajo en Estados Unidos, en un evento que se llama TCT, mostraban cómo habían aumentado las enfermedades no transmisibles en países que estaban en guerra en ese momento. Países como Afganistán, Irán, me voy a permitir leerlo para no omitir ninguno, Afganistán, Irán, Irak, Palestina y Siria, países que tienen situaciones situaciones bélicas que uno podría decir, bueno, la principal causa de muerte es la guerra. No, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa. Bueno, alguien me podría decir, bueno, sigue siendo la principal causa porque la guerra también afecta, la guerra es estrés y en definitiva también tiene un impacto. Sí, ok, estamos de acuerdo, pero hay que seguir prestándole atención y hay que tomar medidas que permitan minimizar ese impacto, ¿no? Bueno, ahí estaba Marcelo Alac, el director médico de la Cámara de Diputados de la Nación, un tema que tiene que ver con el accidente cerebrovascular y la prevención, tema central. Cualquier médico que uno consulta por cualquier tema, lo principal, lo más importante es la prevención. Bueno, cambiamos de tema y hablamos sobre iniciativas que ya tienen, ahora sí, ya la sanción de la Cámara de Diputados y que buscan mejorar lo que tiene que ver digamos, las economías regionales o un aspecto de las economías regionales, Guido. Sí, exactamente. Hablábamos también de proyectos de consenso, ¿no? Sí, claro. Estos proyectos que han salido durante este año. En este caso pasó por las comisiones de economías regionales, que fue la cabecera, el diputado Ramiro Fernández Patri de Formosa. Después tuvo un paso muy rápido por presupuesto, porque tiene afectación presupuestaria. Y finalmente la Comisión de Agricultura y Ganadería, ahí se lo dejó en condiciones de ir al recinto, fue al recinto y tuvo aprobación con observaciones que ahora vamos a ver, pero es este proyecto para, muy vinculado con las economías regionales, pero la promoción de la producción y elaboración de productos orgánicos. Media sanción tuvo en la última sesión 120 votos afirmativos, 6 negativos y 38 abstenciones. Esto habla de... Está bien, yo apoyo o no obstaculizo que el proyecto salga, pero tenía los peros, ahora vamos a verlo. Y los peros son las abstenciones. Exactamente. Del PRO, la coalición cívica y la izquierda y muchos diputados del radicalismo. Va a regir por 10 años y prevé una serie de beneficios fiscales, tales como la reducción del 50% en el monto total del impuesto a las ganancias. La Argentina es el segundo país en el mundo en cantidad de hectáreas de producción orgánica después de Australia. Esto lo comentó Fernández Patri, miembro informante, durante la sesión. Que hay 2.000 operadores de producción orgánica
y el 98% de lo que se produce se exporta. Por ello se busca incentivar la producción y por ende las exportaciones de productos orgánicos. Ahora vamos a ver también por qué la mayoría se exporta, ¿no? Exactamente. Las objeciones estuvieron dadas en que los beneficios impositivos en general a determinadas actividades o sectores. Por eso hubo muchas abstenciones. Juan Manuel López, por ejemplo, uno de tantos que instó a revisar todo el marco impositivo. Es decir, hubo una postura más bien general de decir, vienen sectores aquí a la Cámara de Diputados con cierta capacidad de lobby, en el buen sentido, ¿no? Asociaciones que se juntan, que hablan con un diputado, con un grupo de diputados y consiguen beneficios para su sector. Hay que revisar, dice ese grupo de diputados, todo el marco de las exenciones impositivas, gasto tributario, etcétera, ¿no? Bueno, el proyecto dice que los beneficiarios del régimen podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible el 50% de la totalidad de las contribuciones patronales que hayan efectivamente abonado. Van a poder utilizar dichos bonos para la cancelación de tributos nacionales y sus anticipos, como así también los tributos aduaneros, excluido el impuesto a las ganancias. ¿Tenemos alguna placa más? Los beneficiarios tendrán también una reducción del 50% en el monto total del impuesto a las ganancias cada año en las actividades productivas y o de elaboración abarcadas por la ley. Se crea un fondo de promoción del producto orgánico y el jefe de gabinete asignará para el primer año 100 millones de pesos. Es decir, no tiene afectación del presupuesto por el momento, sino partidas que otorga el jefe de gabinete con su firma. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca tendrá a cargo la administración del fondo. No sé si tenemos alguna más. Bueno, el tema, podemos contarlo, tiene que ver con que el producto orgánico es más caro. Claro. ¿No? Porque está hecho, tiene otra escala, no está hecho tiene que estar libre de agroquímicos, tiene que tener una certificación de ser un producto orgánico. Hay un núcleo de gente que cuida mucho el tema de la alimentación que va por el producto orgánico que es más caro. Pongamos, por ejemplo, un pollo alimentado no un pollo de supermercado, sino un pollo orgánico, está alimentado con un alimento que es mucho más caro que el que se le puede dar en las grandes granjas, por ejemplo, ¿no? Ese pollo por kilo vale significativamente mucho más, la calidad de la carne es distinta. Bueno, en general, por eso, en la Argentina, el 98% de la producción orgánica se exporta. Claro. Hay una demanda en los mercados, generalmente de los países centrales. Aquí en la Argentina, la producción orgánica, es difícil encontrar lugares de productos orgánicos masivos, ¿no? Es para un nicho. Claro, ¿no? Exactamente. Bueno, con este proyecto, beneficios fiscales, se busca incentivar, tiene repercusión sobre las economías regionales. Hablemos de la miel, por ejemplo. La miel es un producto orgánico. Toca mucho a distintos sectores de las economías regionales. Y bueno, siempre está dado el debate por los beneficios fiscales para determinados sectores. Podemos llevarlo a otros terrenos, ¿no? Tierra del Fuego, caso arquetípico de beneficios para un sector, ¿no? Una provincia. Exacto. Bueno, este proyecto, Guido, como vos decís, tiene sanción de la Cámara de Diputados. Ahora hay que esperar qué pasa en el Senado Nacional, que en parte también está relacionado con lo que hablábamos en el bloque anterior. Respecto a la actividad en el Senado, al no haber acuerdos políticos, se van trabando algunas iniciativas, algunos proyectos que, más allá del consenso, porque este es un proyecto de consenso que sale de esta Cámara de Diputados, no encuentra ahora eco en el Senado Nacional porque en algunos casos en el Senado recién ahora
están por conformar algunas comisiones. Exactamente, hay comisiones que todos los años en Senado y diferencia de diputados se ratifican las autoridades de las comisiones. En muchos casos ese trámite, que es un mero trámite, no se concretó y tenés una diferencia, que es que por el Senado pasan los acuerdos de, por ejemplo, los funcionarios judiciales. Claro, entonces, a una Cámara que está empatada como la que vemos acá en diputados, donde incluso la oposición, si se alía, puede tranquilamente, bueno, sí, tranquilamente, pero digo, puede llevar adelante una sesión. Tenés el tema de los pliegos judiciales, que es algo que termina empiojando muchas veces las sesiones. Ya lo vimos la semana pasada, cuando, si se quiere, estaban todos los senados en el Palacio, pero la intención del oficialismo de tratar un pliego en particular de los 75 que había fue lo que obviamente hizo que Juntos por el Cambio decidiera no sentarse. Se trata del pliego de la magistrada Ana Figueroa, que entiende en la causa OTESUR. Bueno, Juntos por el Cambio, considerando que la jueza se podría pronunciar a favor de la vicepresidenta Cristina Kirchner, lo que jugó fue la estrategia de bloquear la sesión, porque lo que se busca con ese pliego es prolongarle 5 años más el cargo a la jueza, que el 9 de agosto cumple 75 años. Si no tiene el visto bueno el Senado, ella no puede seguir ejerciendo como senadora. Entonces lo que va a jugar el oficialismo es la oposición, es no te doy quórum hasta el cumpleaños de Figueroa, por lo menos para tratar ese tema. Va a tratar de acelerar el oficialismo, ¿no? Exactamente. Hay una versión de que la semana que viene, la siguiente, de agosto. Podría cerrar con estos senadores díscolos. Exactamente. Vos nombrabas el caso de las comisiones que todavía no se han conformado. Si no me equivoco, se iba a conformar asuntos constitucionales. También, que no se... Donde tenía que presidir la SNOPEC, venía presidiendo, eso era parte del acuerdo. Y además él pedía tratar en asuntos constitucionales, él había pedido la intervención del Partido Justicialista de Jujuy. SNOPEC está tapones de punta contra el gobierno de Gerardo Morales. Es así. Que además es su cuñado. Es la historia. La mujer de... Pero ese es un tema ya de la vida privada, ¿no? Pero es significativo dentro del lío político. Es un tema privado igual. Pero no se puede dejar de nombrar que la hermana del senador SNOPEC es la esposa y madre de un hijo chiquitito del gobernador Morales. Él está muy peleado en la provincia. No solo iba por la intervención del Partido Justicialista de Jujuy, que apoyó esta reforma constitucional que empuja a Morales, que trajo los últimos episodios de la provincia, la represión, etcétera, etcétera, sino que también pedía intervenir el Poder Judicial de Jujuy. Claro. ¿No? Bueno, hasta ahora logró la intervención del PJ. Claro. Hay que ver qué pasa, qué nivel de acuerdo para tratar ese proyecto tiene SNOPEC y si tiene... Es un proyecto que viene presentando hace tiempo. La intención está de intervenir en el Poder Judicial, que él dice que obviamente responde al gobernador Morales. Uno da por descontado que el oficialismo no va a impulsar esa intervención. Claro. Entonces, bueno, eso sería... Porque además, más allá que en el medio de una campaña, más de un senador a lo mejor tiene ganas de avanzar con esa iniciativa, no tiene los números. No, se necesita una mayoría especial y para intervenir un poder del Estado. Exactamente, y a la vez tenés a otro senador, que es el senador Cuader, que lo que busca es reducir el IVA a las tarifas eléctricas en lo que es el norte de la provincia, algo así como una tarifa, ¿se acuerdan cuando hablamos de zonas frías que bajaba las tarifas para las provincias que tienen a partir de cierta temperatura o debajo de cierta temperatura? Bueno, se propone un beneficio fiscal, si se quiere, para las provincias donde hace más calor, que también es un proyecto que obviamente tiene un impacto fiscal importante, es un proyecto complejo, y lo que él propone es, bueno, yo te doy quórum siempre y cuando me dictamines, por lo menos me dictamines este proyecto de ley. Los proyectos que a mí me interesan, porque en Entre Ríos todavía no se votó, además. No. Ese es el tema. Creo que es una de las provincias que vota con calendario nacional, ¿no? Entre Ríos, una de las Entre Ríos, pocas. Exactamente, así que está jugando un poco, hablando de también hay que entender en el juego político, esto es House of Cards, ¿no? Claro. Es, en el juego político, el toma y daca es bueno en la política, sí, ¿no? totalmente. La rosca que se le dice es eso, te doy a cambio de... es parte de la política, porque si no... se juega otro juego. Una escribanía, ¿no? Si no claro, una escribanía. Exactamente, obviamente. Y él lo dice públicamente, yo te doy quórum y demás, siempre y cuando se dictamine en la Comisión de Minería y Energía su proyecto de ley. El otro día se reunió la comisión, se llegó con la expectativa, bueno, se va a dictaminar el proyecto de Cuader,
no se dictaminó, se dejó en claro, esta va a ser una comisión informativa. Lo que se planteó es armar una subcomisión, si se quiere, para estudiar ese proyecto de ley, pero desde el Frente de Todos te dicen, no lo podemos dictaminar así como así, porque es un tema complicado, obviamente, digo, en tiempos de vacas flacas, achicar, digamos, si se quiere, sería beneficios para un sector, digo, no hay margen para ceder en fondos, así que le dijeron, tenenos paciencia, estudiemos el tema. Así que ahí tenés dos senadores que le complican al oficialismo el avance de una sesión para tratar temas no acordados o la agenda esta consensuada que vemos acá en Diputados. Bueno, y dentro de esa agenda está este tema que nos traía Guido, que es el tema de economías regionales, que tiene que ver con productos orgánicos, más pensando en la exportación que en el mercado interno en la República Argentina, pero en definitiva también es un mercado importante e interesante para atender, y proyecto con consenso, con cierto acuerdo político, por lo menos de algunos sectores. Avanzó en la Cámara de Diputados, ahora está ahí en el Senado Nacional con todos estos inconvenientes que tiene el Senado, que recién nos contaba tanto Débora como Guido. El diputado Eber Pérez Plaza habló sobre este proyecto de economías regionales y de productos orgánicos. La posibilidad de explicar de lo importante de esta ley que hemos logrado sancionar. Nuestras producciones locales van hacia esos horizontes en donde nosotros a través de la trazabilidad podemos ganar mercados. Hay mercados que son más demandantes y otros que son incipientes, pero todos tienen ese horizonte. O sea que Argentina está trabajando en un horizonte de primer mundo, preparándonos para las nuevas misiones comerciales, que en algunos casos no son exigidos, pero en otros casos sí. Usted sabe que la huella de carbono, por ejemplo, que también esto fue un tema que se habló ayer con la gente de Estados Unidos, la disminución de la huella de carbono y poder certificar estas normas, no tan solo generan un bono fiscal, un bono verde, que le dan rentabilidad a cada una de las empresas que cuidan el medio ambiente, sino también que le dan las posibilidades comerciales que les abren las puertas y mejoran la rentabilidad, son amigables con el medio ambiente, trabajan de forma sustentable y les da una proyección de crecimiento muy importante. A pesar que muchas veces uno piensa que es simplemente una certificación más, pero son unas puertas enormes que se abren al mundo para poder mejorar las condiciones de nuestra sustentabilidad productiva y también mejorando en términos generales, teniendo una visión global de cómo tenemos que cuidar el planeta. Así que yo estoy muy contento con este proyecto de ley que hemos podido sancionar. Siempre soy un crítico y siempre pido un poco más, pero yo creo que ha sido un avance muy importante, entendiendo la coyuntura política que nos toca vivir y entendiendo que estamos en procesos de elecciones, así que al menos haber podido sacar este tema es un poroto que se nota en nuestras economías regionales y que no ha sido menor, porque siempre uno que puede va incentivando a que estos procesos se vayan dando. Así que estoy contento porque son los frutos de cuando uno siembra. Bueno, ahí estaba Eber Pérez Plaza por el Frente de Todos, Eber Pérez Plaza por la provincia de Mendoza y diputado del oficialismo. Vamos a ver qué decía sobre esta iniciativa la oposición. Habló el radical Jorge Vara del radicalismo de la provincia de Corrientes. Argentina tiene un gran potencial y sobre todo en las economías regionales tiene un gran potencial para avanzar en el cultivo orgánico y hay que tratar de promocionar más la actividad. Hay 200 y pico de productores orgánicos, pero Argentina puede producir más, puede ocupar un mejor lugar en este sentido. La orientación es netamente para la exportación, lo que se vuelca al mercado interno en general ni siquiera aparece como orgánico porque se comercializa como un producto como cualquier otro, no todo, una parte. El público argentino creo que hay que hacer más promoción, el argentino no está acostumbrado sobre todo a pagar un diferencial de precio, que el orgánico requiere un diferencial de precio porque tiene un mayor costo de producción a veces, generalmente. Bueno, se habló sobre toda esa cuestión y en realidad hay que aclarar a la gente que hay una ley orgánica, todavía una ley anterior. Acá lo que se hizo es primero crear el registro, que yo creo que fue un error de la ley anterior ya no haber creado un registro de productores de arroz orgánico. Y después, bueno, esta ley sí le agrega una promoción fiscal, un certificado fiscal por el 50%
del monto de la facturación y eso impositivamente creo que va a estimular un poco más la producción de orgánicos. Como bien se marcó en la reunión, el gran problema de muchas de las economías regionales, productores de orgánicos de economías regionales, que van direccionados a la exportación, que el público de Unión Europea o países europeos, incluyendo Inglaterra y Estados Unidos, pagan diferenciales, Canadá pagan diferenciales, pero el tipo de cambio afecta mucho, como afecta mucho las exportaciones de las originadas en las economías regionales. Pero bueno, eso es una cuestión de la macroeconomía que no se discutía en la comisión, digamos, la Comisión de Agricultura no es un tema. Bueno, ahí estaba Jorge Vara, desde la oposición, desde el radicalismo, planteando también algunas coincidencias en lo que tiene que ver con este proyecto de productos orgánicos, que repetimos, tiene la sanción de la Cámara de Diputados y ahora veremos cuándo avanza en el Senado Nacional. Formando parte de una agenda, ¿no?, que tiene este Congreso, que repetimos como uno de los también puntos importantes, la agenda para el oficialismo, que es la Comisión de Juicio Político. Exactamente. Citado ya para el próximo 1 de agosto a la 1 de la tarde por parte de Carolina Gailliard, de dos testigos, me parece, los más importantes, porque en definitiva cuando se lanza este juicio político por parte del oficialismo, el tema coparticipación fue el tema central. Después empezaron a ver y a trabajar otros temas para, digamos, entender de qué manera había causales de mal desempeño por parte de los integrantes de la Corte en otros casos. Sí, si mal no recuerdo, fue la gota que rebalsó el vaso, claro, si se quiere, a raíz de estas supuestas escuchas ilegales entre lo que tiene que ver con lo que es la mano derecha o el asesor de Rosati, presidente de la Corte Suprema, y los funcionarios del gobierno de la ciudad sobre lo que tenía que ver con la coparticipación y también con el otro tema, que es la conformación del Consejo de la Magistratura, un tema que también pasó por aquí por el Congreso. Bueno, fueron los dos temas principales, si se quiere, y después se empezaron a buscar otros temas como el de las obras sociales, o el mal manejo de las obras sociales del Poder Judicial, que de hecho ese era un tema que también empujó en su momento la coalición cívica, claro, por eso se lo introdujo entre las causales para de alguna manera sumar a los lilitos. El fallo del 2 por 1. Y después el 2 por 1 claro, se empezó a hacer un poco de archivo y se buscaron otros temas para apuntar. Sí, de todas las presentaciones que se hicieron a lo largo de los años. Exacto. De pedido de juicio político a algún miembro de la Corte por tal tema, se desempolvó todo eso. Claro. Y se fueron armando los folders. Exactamente, y son estos capítulos que estamos viendo casi semana a semana, sí, de manera ininterrumpida. Y lo que tenemos también son otros temas que están previstos para discutir. Porque el tema de la coparticipación, además, como motor inicial de este pedido de juicio político, lo encaró no solo en persona el propio presidente Alberto Fernández, sino varios gobernadores provinciales, que no pusieron ellos la firma a la hora de presentar el proyecto, porque hubo una decisión política de que lo presenten directamente los diputados nacionales. Exactamente, te da más aire si el proyecto de ley, exacto, si el pedido de juicio político, se presentaba desde la propia Cámara de Diputados, tenía un mayor margen hasta que caiga el dictamen, porque ellos dan por descontado que el número para la votación en el recinto no está. Entonces, si mal no recuerdo, te da 2 años de vencimiento del dictamen. 3 años, y si era el Poder Ejecutivo era menos. Entonces, lo que se hizo fue el Ejecutivo, junto a los gobernadores, se redactó todo un texto, se lo entregó a los diputados que finalmente integran la comisión. Creo que Eduardo Valdés fue el que estuvo a la cabeza impulsando el pedido de juicio político, que no olvidemos que arrancó la última semana de enero, y como decías, casi todas las semanas, salvo, claro, no sé, cuando hubo sesión o feriados, lo que fuera, que complica un poco llevar adelante la reunión o atraer a todos los diputados aquí a la ciudad. Es una comisión que se viene reuniendo muy, muy seguido, sí, y siempre con invitados y demás. Son jornadas muy extensas e intensas. Lo anuncia el presidente. ¿Cómo? En el verano. El 1 de enero. Exacto. Claro, el 1 de enero, ¿no? Lo anuncia Alberto Fernández. A las 10 de la mañana, creo que sí, fue, sí, vía Twitter nos enteramos que se concretaba
El pedido de juicio político. Exactamente. Lo cierto es que cuando se empezó a diagramar los primeros invitados o testigos para empezar a trabajar en la comisión, Alejandro Topo Rodríguez pidió invitar al presidente de la Nación. Exactamente, porque era uno de los grandes impulsores del pedido de juicio político. El juicio político, invitémoslo para que nos venga a explicar por qué está pidiendo el juicio político a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los 16, hay una mayoría importante, automática, que tiene el oficialismo en la comisión. Los 16 diputados, y la verdad que los 16 diputados están siempre. Exactamente, se encargaron de al momento de conformar la comisión y demás que sean todos diputados que se encuentren en zona y que puedan venir todas las semanas. Por esto que decís, ellos tienen mayoría, pero se refría un par, como dijimos la semana pasada en el Senado, y la oposición tendría mayoría y te puede trastocar. Varias veces arrancaron reglamentariamente, pero sin quórum. Exactamente. ¿No? Se puede arrancar sin quórum. Pasada la media hora. Exactamente. Sí, pero después a la hora de tener que votar alguna ampliación, algún pedido de de tener herramientas para seguir esta investigación por parte de la comisión, necesita una mayoría, y ahí estaban siempre los 16 legisladores. Está el tema coparticipación por estas horas, por estos días. Se retoma el trabajo el 1 de agosto. La presencia, los citados son, dentro de los 4 citados, los más destacados: Marcelo D'Alessandro, el exsecretario de Seguridad, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires; Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosati, y después, cuando termine el tema coparticipación, hay otro tema todavía pendiente, que es el tema de Consejo de la Magistratura, la ley que en su momento derogó el Congreso Nacional y que hace nada más que un año y pico la reflotó Horacio Rosati y la Corte, nombrando a Horacio Rosati presidente del Consejo de la Magistratura. Exactamente, se retomó la ley que rigió hasta el año 2006, si mal no recuerdo, que justamente establecía que el presidente de la Corte es al mismo tiempo el presidente del Consejo de la Magistratura. No olvidemos que es el organismo que nada menos que nombra y remueve jueces, tiene un rol muy importante, obviamente. Y el gran debate era acá en la Cámara de Diputados, pues en el Senado se aprobó el proyecto del oficialismo que dejaba fuera lo que es el presidente de la Corte Suprema. Acá en Diputados tenías discusiones dentro de la oposición, como por ejemplo Graciela Camaño, que ella planteaba: la Corte Suprema tiene que formar parte, pero no presidir. Y después Juntos por el Cambio tenía otra visión más similar, si se quiere, a la que rige hoy en día, que es que se superpone presidente de la Corte Suprema con el Consejo de la Magistratura, que además maneja una caja, fondos, maneja todo el presupuesto de la justicia, ¿no? El presupuesto del Poder Judicial. Y después está el tema, por último, algunos plantean que ahí me parece que todavía no es un tema cerrado, pero terminar de incorporar como discusión también para ver si hubo un mal desempeño, los fallos en la suspensión de las elecciones de San Juan y de Tucumán, ¿no? Ahí se completaría lo que sería todo el trabajo de la comisión. Si uno va tomando las fechas, y estamos llegando a fin de año. Eso te iba a decir, el 10 de diciembre cambia la composición de la Cámara, por tanto cambia la composición de las comisiones. Habrá que ver si... antes del 10 de diciembre van a tomar una decisión. A ver si apuran todo, porque si no, después te cambia la realidad. Así que obviamente uno intuye que van a empezar a achicar la lista de testigos que van a convocar para tener un dictamen antes de ese día. Pero se siguen agregando testigos, temas, viene extenso el asunto. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a compartir un material importante e interesante, y para muchos novedoso, obviamente, porque tiene que ver con algunos aspectos que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación, algunos lugares escondidos, parecería que tiene el Congreso, que son poco conocidos, y la verdad que son poco conocidos, por lo menos para mí es poco conocido. La cerrajería del Congreso, la cerrajería de la Cámara de Diputados. Vamos a ver este informe.
Efectivamente, cuando hablamos de la Cámara de Diputados, no solamente tiene que ver con el trabajo en comisión que realizan los legisladores, todo el tema del tratamiento de las leyes en las sesiones, sino que también hay todo un detrás de las sesiones, de las comisiones, del trabajo en sí de la Cámara de Diputados, que tiene que ver efectivamente con estos 24 talleres, como bien lo estuviste adelantando. Vamos a ir conociendo a lo largo de estos días, uno por uno, a ver quiénes son los partícipes, ¿no? Quiénes son los protagonistas de estos talleres. Específicamente hoy estamos en la cerrajería. Pero para contarnos y meternos en el tema, tengo a mi lado y los voy a presentar a la arquitecta. Ella es Cecilia González, que es la directora del Departamento de Obras y Mantenimiento, y también a Fernando Arias, que él es el jefe de departamento. Bueno, gracias antes que nada por su tiempo, bienvenidos a Diputados Televisión. Y preguntarte más que nada, bueno, ¿cuál es el fin y el funcionamiento de esta cerrajería? ¿Cuál es la tarea? Los trabajadores que están aquí, específicamente contarnos en qué consiste. Bueno, hola, ¿cómo están? Hola. ¿Todo bien? Bueno, yo soy la directora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Melina? Muy bien. Directora de obras. Nosotros somos un equipo de 270 trabajadores y trabajadoras que se encargan de preservar y mantener todos los edificios que componen la Cámara de Diputados de Nación. En total son 9 edificios que suman aproximadamente 90.000 metros cuadrados de superficie. Esto es el equivalente a 9 manzanas. Para mantener y preservar, tenemos 24 talleres de oficio que se dividen según su expertise. Por ejemplo, están los de electricidad, de plomería, de ascensores. También tenemos compañeros y compañeras que se encargan de la restauración, ¿no?, de lo que es el edificio del Palacio, ya sea de vitrales, de mosaicos, de maderas. Además, personal encargado de la adquisición de insumos, herramientas, materiales. Un equipo técnico de arquitectos, arquitectas, ingenieros, hasta un laboratorio que nos brinda un aporte técnico-científico si tuviéramos que realizar algún ensayo en particular. Como ves, es una dirección bastante numerosa e interdisciplinaria. Bueno, hoy, como bien dijo Lu, estamos en el taller de cerrajería. El taller está compuesto por 4 trabajadores que se encargan de reparar, mantener todas las cerraduras que tiene la Cámara. Imagínate que son más o menos 8.000 puertas y aproximadamente 26.000 elementos que contienen cerraduras, ya sea cajones, mobiliarios, cajas fuertes, barrales antipánico. Es bastante numeroso. Gracias a esta gestión que pudimos adquirir las herramientas, las máquinas, los insumos necesarios, hoy en día no terciarizamos ningún trabajo. Todo lo hacemos acá, en la casa. Wow, aparte de lo simbólico, ¿no? Tienen las llaves de todo el Congreso. Exacto, exacto. Ahí, como podías ver en pantalla, mostraron lo que es las cerraduras originales del Palacio, que datan de más de 100 años. Anda mostrándonos porque estamos pasando por encima. Vos agarrarlas y mostraron. Eso, por ejemplo, ¿dónde estaba colocado? Estas datan de más... Esto estaba en el Palacio. Son los balancines propios del interior y exterior de cualquier puerta del Palacio. Y acá los compañeros están reparando, esto es lo que sería el herraje, y después los compañeros están reparando lo que es la cerradura original. Ah, mira vos. Sí, y además tenemos para reparar las cerraduras más modernas, ¿no? Porque, bueno, la variedad por las diferencias de edificios que hay de cerraduras es mucha. Claro, porque ahora también hay todas cerraduras electrónicas incluso, que es con huellas. Exacto, nosotros estamos también también estamos en trabajo constante para poder capacitarnos y adaptarnos a los cambios tecnológicos, ¿no? Claro, ¿y eso qué es esa máquina? Necesito hacer una copia de llaves. Esa máquina es para las copias. Sí, es para la copia de llaves. Te cuento que nosotros hacemos entre 15 y 20 copias de llaves al día. Además, son 3.500
copias de llaves o cambios de combinación en el año aproximadamente. Y esto sin contar los años que hay recambio de legisladores y legisladoras. Eso te iba a decir, por ejemplo, porque acá hay una guerra por los despachos, ¿no? Que sí, no la queremos comprometer. Por ejemplo, yo me voy... Los 9 de diciembre deben ser yo me voy y yo me llevo todo. Andá a buscar la llave, no sé, a Luján, donde vivo, me voy a Trenquelauquen, vení a buscar la llave a Trenquelauquen. Y vos te deben hacer un pedido. Contame eso que me divierte. ¿Cómo es? Porque debe estar el que te cierra todo y anda a buscar... No, por lo general nosotros nos encargamos de hacer el recambio por solicitud del legislador o la legisladora que asume, tanto de combinación o el cambio de la cerradura completa. De eso se encargan los chicos, pero por lo general hacemos siempre eso en las épocas de recambio, en los despachos que sufren los recambios, claramente. Claro, obvio. ¿Chicos? A mí me genera mucha curiosidad esto que decías de la cantidad de puertas que hay. Si nos podrías recordar ese dato para tener una idea, ¿no?, de la magnitud de tanto del Palacio. No sé si también se ocupan de las puertas del anexo, o sea, ¿cómo es eso? Exacto, sí, son 8.000 puertas, pero que son de los 9 edificios, tanto del Palacio, en este número están incluidas las del Palacio y las de los 8 anexos restantes. Y además, no solamente están las puertas, después están los cajones que tienen cerraduras o el mobiliario particular. Y les cuento algo que es un dato muy importante, que todo el personal que trabaja en este taller está formado en la casa. O sea, aprendieron el oficio en la casa. En 1985 se crea el taller de cerrajería y los compañeros que se incorporan, que eran 2 cerrajeros que aprendieron el oficio en experiencias particulares, fueron los que le dieron a las generaciones siguientes y así hasta llegar a esta. Tenemos el ejemplo en el caso de Juan, que recién lo mostró la cámara, que estaba reparando una cerradura, que es uno de los compañeros más antiguos dentro del taller. Hace 10 años que trabaja acá, él se formó por compañeros ya retirados, por ejemplo, y es también junto con Ricardo, el coordinador, y junto a Sergio y Quimei, quienes se van formando a los nuevos que van ingresando. Bueno, ahí está una de las novedades que tiene este Congreso Nacional, el tema de la cerrajería, el trabajo. Excelente esta nota con Cecilia González y hablando con cómo se va renovando también, cómo la Cámara tiene su propio equipo, su propio taller, que en definitiva ahí hacen las cerraduras de todo el Congreso Nacional. Son todos rincones que nosotros no conocemos y eso que estamos acá bastantes horas de nuestras vidas, ¿no? No transitamos por ahí. Pero bueno, interesante, importante también ir conociendo esos rincones que tiene el Congreso Nacional. Vamos a hablar un poco de medio ambiente, Vamos a hablar de lo que fue en su momento la ley Yolanda, que también hay que implementarla en toda la administración pública y también el cuidado del medio ambiente como, me parece, como tema de concientización que tiene hoy nuestro país. Lourdes López, buenas tardes. ¿Cómo está, Fer? Bueno, saludarlos, por supuesto, a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión, también a Debo, a Guido. Bueno, hablamos bastante de esta ley que fue sancionada el 17 de noviembre de 2020 precisamente, de manera híbrida. Recuerdan que en pandemia, bueno, trataban de seguir realizando actividades y seguir teniendo sesiones, y con esto la Cámara de Diputados de la Nación logró finalmente aprobar esta ley que lleva el nombre de quien fuera la primera ministra de Ambiente y Recursos Naturales de la República Argentina, Yolanda Ortiz, bueno, con toda una gestión y un trabajo en pos del ambiente importantísimo. Y uno de los proyectos, y en realidad el fin de esta ley, tiene que ver con pedir y trabajar sobre un ambiente sano, equilibrado, pero para eso tiene que haber legislaciones que tengan perspectiva ambiental equitativa. A propósito de esto que les estoy contando, hay un video también explicativo específicamente de qué se trata esta ley, que estoy pensando en proyecto, pero es una ley, porque a partir de esa ley hay una capacitación que rige a los 3 poderes del Estado, Ejecutivo,
legislativo y judicial. Hace muy poquito inclusive se estuvieron entregando una nueva tanda de capacitaciones, de diplomas por capacitación de Ley Yolanda, cerca de 900, así que hay una gran parte de la Cámara de Diputados Cámara de Diputados y Cámara de Senadores que está, en este caso, capacitada sobre Ley Yolanda, no solamente para legislar, sino para desempeñar cada una de las tareas y que del mismo espacio también, que es el Congreso de la Nación, se rija a partir de lo sustentable y de la perspectiva ambiental. Lourdes, uno de los temas sin duda, siempre lo decimos, no es un tema que discute la Argentina, el mundo está discutiendo el tema del medio ambiente. Sí, por supuesto. Bueno, es una de las temáticas, es lo que pasa por ahí, el problema que se tiene con muchos países que ya están, países desarrollados e industrializados, con proceso de descarbonización y de transición también a las energías limpias, es que se busca esto, ¿no? Que finalmente haya gobiernos y legislación y realmente se apliquen las leyes como corresponde, con perspectiva ambiental como debe ser. Si quieren vemos un poquito de este tape tan importante que tiene que ver con el fin, los objetivos principales de la Ley Yolanda. Muy bien, bueno, ahí está un poco de qué se trata y reiterando, obviamente, los objetivos, comprende la transversalidad, ¿no?, de la importancia de que haya perspectiva ambiental en cada uno de los tres poderes, con la planificación y la implementación de políticas públicas para construir desde la gestión estatal. Ese es uno de los puntos más importantes. Pero ya hace algún tiempo, en este Parlamento, se estableció que sea sustentable, o sea que todo lo que se realice y todo lo que sea consumo, utilización de los recursos o de los bienes comunes se haga siempre con sostenibilidad, con sustentabilidad, de manera equitativa y preservando también lo que son los recursos mismos, ¿no? Claro. Que son de todos, desde la utilización del agua, del papel, de la luz, de la energía, todo dentro del Congreso. Bueno, más allá de las capacitaciones que todo el tiempo se están brindando y todos los meses se pueden realizar, tienen una duración de un mes con 6 módulos a elección. Estoy hablando precisamente de la capacitación de Ley Yolanda, y uno puede elegir aplicado a lo legislativo, puede ser desde lo judicial. Bueno, cada uno de los módulos tiene marco normativo correspondiente. Realmente está muy completa, la hice hace muy poco y la verdad que está bastante buena. Ahí está Juan Manuel Moreira, en este caso quien es el director de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados de la Nación, y esto decía. En esta idea de legislar con el ejemplo, también surgió la cuestión de otro eje de trabajo que tenía que ver con el programa Parlamento Sostenible y, por otro lado, la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible vinculada a la legislación que estábamos haciendo. En esa idea, me acuerdo, la de diputados oficialistas, bueno, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Graciela Camaño, que impulsaba con el tema de la implementación de Ley Yolanda, y dio origen a esta área que, con estos ejes de trabajo que te estaba comentando, empezamos a elaborar diferentes acciones que básicamente, como te decía, tiene que ver con la implementación de Ley Yolanda dentro de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la generación de un programa Parlamento Sostenible que va, por un lado, en elaborar y medir la huella de carbono, o sea, los impactos en materia la de tan mencionada huella de carbono. Exactamente. Pero ¿qué hacemos exactamente con esto, no? ¿Cuáles son nuestros impactos en nuestro funcionamiento y cómo podemos tener en estos objetivos que hemos ratificado, que hemos sancionado, para lograr también ir en búsqueda en un objetivo de mediano plazo a la carbono neutralidad, en una lógica con contenido, con avances, con trabajo, ese es el objetivo. Y bueno, y también esto que hablábamos de la participación en esta idea que Sergio y Cecilia nos redobló
cuando asumió esta idea de un parlamento abierto, participativo, que sea caja de resonancia de la agenda social y de lo que se está discutiendo en la sociedad. En ese sentido, empezamos con una ronda de charlas, de diálogos y después de reuniones con organizaciones y colectivos juveniles en términos que abordan la problemática ambiental y también empezamos a generar una instancia de participación con la ciudadanía en lo que refiere a la temática ambiental y más básicamente el problema socioambiental que estamos viviendo. Que el Parlamento le haya dado este nombre, la verdad que es una satisfacción enorme y que a nosotros, como área de la Cámara, nos haya tocado implementar esta ley dentro de la casa, la verdad que fue una satisfacción muy grande, que arrancamos básicamente, te cuento, ya llevamos casi más de 700 trabajadores y trabajadoras y autoridades y diputados y diputadas capacitados en el transcurso de lo que fue el año pasado. Bueno, obviamente pensando siempre en pos de las legislaciones, esto que decíamos, con perspectiva ambiental, trabajando y pensando no solo en el ambiente, sino en otros proyectos que también tienen que ver, por ejemplo, con la eficiencia energética, con, en este caso, este proyecto que ahora se debatió en energía y combustibles y en presupuesto de Hacienda, que es el régimen de promoción de GNL. Bueno, ahí, si no me equivoco, creo que se llama así, pero es obviamente el proyecto sobre el gas natural licuado y tantos otros proyectos que se vienen trabajando, la famosa ley de humedales, que también queda pendiente. Digo, ¿cuál es la importancia de las leyes que tenemos? O, por ejemplo, la de declarar como recurso estratégico al litio, pensando también en un cambio y una transición de matriz productiva de cara a los próximos años. O sea, realmente es importante que haya perspectiva ambiental a la hora de legislar. Bueno, y hay una agenda importante y que vos, Lourdes, lo marcás permanentemente en Ecoagenda, semana a semana, que tiene que ver con esos proyectos y que seguramente estarás pensando qué proyectos llegarán al Congreso a partir de diciembre. ¿Hay algunos? Sí, la verdad que sí. Obvio que todo depende también cómo se lleve adelante lo netamente electoral. Como ustedes saben, un año electoral es complejo, pero también el otro día lo hablábamos y que justo Fabi Wallman también hacía un aporte ahí con el tema de cuáles son los proyectos ambientales que le interesan a la agenda política y de qué manera se amalgaman estas dos agendas, ¿no? La verde con la política y cómo no solamente hay que verlo desde el lado productivo, sino también cuál es la situación que están teniendo en este caso las personas que menores recursos tienen o que menos recursos tienen, que están en barrios con por ahí donde no tienen acceso a la luz o no tienen acceso al agua o no agua potable o están cerca de basurales a cielo abierto. Digo, son problemáticas que se corren obviamente de, por ejemplo, un proyecto de declarar como recurso, en este caso, al litio, entre otros tantos temas. Seguro. Lourdes, gracias. Un placer. Y a ustedes también, Débora, Guido, gracias. Gracias, Fernando. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Ya llega la tercera edición con Amanda Alma. Esto fue la segunda edición por aquí por DTV. Gracias.